El día que Raúl Velasco provocó a María Félix en una fiesta privada, nadie olvidó lo que pasó. El cristal de la copa se rompió contra el mármol y el sonido detuvo a 200 personas en seco. No fue un accidente. Fue la respuesta de María Félix a las 3 palabras que Raúl Velasco acababa de pronunciar frente a la élite más poderosa de México. 3 palabras. Una copa destrozada. Y un silencio que se tragó la música, las risas, el murmullo de champaña y las conversaciones de millonarios. En esa terraza del Pedregal de San Ángel, bajo un cielo de diciembre sin nubes, 200 personas dejaron de existir. Solo quedaron 2 miradas enfrentadas, la de un hombre que creía que su micrófono le daba poder en cualquier lugar, y la de una mujer que había destruido imperios con menos que una copa rota. Raúl Velasco acababa de cometer un error que no podría borrar ni con 20 años de televisión. Había provocado a María Félix en público, sí, pero no en su territorio habitual, no en su estudio de Televisa donde controlaba las cámaras y los micrófonos, no en Siempre en Domingo donde él era el rey y los demás eran súbditos. No. La había provocado en una fiesta privada, rodeada de testigos que no le debían nada, frente a personas que la adoraban, en un terreno donde él no era nadie más que otro invitado con traje prestado. Lo que pasó en las siguientes 2 horas se convertiría en la historia más contada de la alta sociedad mexicana. Una historia que nunca salió en televisión, que nunca se publicó en periódicos, que se transmitió de boca en boca durante décadas como un secreto a voces entre las familias más poderosas de México. Una historia que Televisa intentó comprar para silenciarla y no pudo, porque no puedes comprar el silencio de 200 personas que vieron a un rey caer de rodillas. Esta es esa historia. Y si conoces a alguien que creció escuchando historias de la doña, alguien que recuerda esa época con el corazón, no olvides suscribirte y compartir este canal, porque estas historias merecen seguir vivas. Ciudad de México. 14 de diciembre de 1980. La mansión de los Garza Sada en el Pedregal de San Ángel era, sin exageración, uno de los lugares más impresionantes de todo el país. 3.000 metros cuadrados de arquitectura que mezclaba lo moderno con lo clásico, jardines diseñados por un paisajista traído de Italia, una terraza que miraba hacia el Ajusco con una vista que hacía llorar, fuentes iluminadas con luces que cambiaban de color y un salón principal con techos de doble altura donde cabían 300 personas sin que nadie se sintiera apretado. Don Eugenio Garza Lagüera, patriarca del imperio cervecero más grande de México, celebraba esa noche sus 30 años de matrimonio con doña Elena Treviño. La fiesta era el evento social del año. No del mes, no de la temporada, del año completo. Las invitaciones habían sido enviadas 2 meses antes en sobres de papel italiano con letras grabadas en oro. Cada sobre contenía una tarjeta que decía simplemente: los Garza Sada tienen el honor de invitarle a una velada íntima. Íntima, 200 invitados. Pero en ese mundo, 200 personas eran lo que ellos llamaban intimidad. La lista de invitados era un quién es quién de México. Empresarios que movían la economía del país con una llamada telefónica. Políticos que habían sido presidentes o que lo serían. Artistas que habían definido la cultura mexicana del siglo XX. Diplomáticos extranjeros con sus esposas enjolladas. Y entre todos ellos, 2 nombres que esa noche chocarían como trenes: María Félix y Raúl Velasco. María Félix tenía 66 años. Se había retirado del cine una década atrás, pero decir que estaba retirada era como decir que el sol se había apagado porque era de noche. María no se retiraba de nada. María simplemente elegía dónde brillar. Y esa noche había elegido brillar en la fiesta de los Garza Sada porque doña Elena era una de sus pocas amigas genuinas, una mujer que la trataba como igual, no como leyenda ni como trofeo. María llegó a las 9 de la noche. Su chofer abrió la puerta de la limusina negra y lo primero que salió fue un zapato de tacón alto, negro, Ferragamo, hecho a medida para sus pies. Después el vestido, rojo sangre, largo hasta el suelo, Yves Saint Laurent, diseñado exclusivamente para ella después de una cena en París donde el propio Yves le dijo que el rojo era el único color digno de su piel morena. Las joyas eran de Cartier, un collar de rubíes y diamantes que había pertenecido a una duquesa rusa y que María había comprado en una subasta en Ginebra pagando el doble de su valor solo porque otro comprador la había mirado con arrogancia,
como diciendo que una mexicana no podía permitirse algo así. María podía, y lo hizo sin pestañear. Cuando cruzó la puerta principal de la mansión, algo cambió en el aire. Los meseros se enderezaron. Las conversaciones bajaron de volumen. Los hombres la miraron con esa mezcla de deseo y terror que María provocaba en cualquier habitación del mundo. Las mujeres la miraron con envidia, sí, pero también con admiración, porque María Félix no era la enemiga de las mujeres, era su fantasía secreta, la mujer que todas querían ser cuando nadie las veía. Doña Elena la recibió con un abrazo largo. María, viniste, pensé que no vendrías. ¿Y perderme tu fiesta? Ni muerta. Además, necesitaba un pretexto para estrenar este vestido. Las dos rieron. María miró alrededor. El salón era espectacular. Orquesta en vivo tocando boleros, meseros con guantes blancos sirviendo champagne Moet del año, arreglos florales de rosas blancas en cada mesa. Hermoso, Elena, como siempre. ¿Quién viene? Todo México, respondió Elena. Y ahí bajó la voz. También viene Raúl Velasco. María no reaccionó. Su cara no cambió. Pero Elena, que la conocía desde hacía 20 años, vio algo en sus ojos, algo brevísimo, como un relámpago que dura un segundo pero ilumina todo el cielo. ¿Lo invitaste tú? No, lo invitó Eugenio. Son amigos de negocios. Raúl tiene conexiones en Televisa que nos interesan para la fundación. María tomó una copa de champagne de la bandeja de un mesero que pasaba. Está bien, dijo. No tengo problema con Raúl Velasco. Elena la miró. ¿Segura? ¿Después de lo que pasó en Siempre en Domingo? María sonrió. Eso fue hace 2 años, Elena. Ya pasó. Pero no había pasado. Nada había pasado. María Félix no olvidaba agravios como no olvidaba el nombre de cada persona que alguna vez la había traicionado. Tenía una memoria que funcionaba como un archivero de acero. Todo estaba guardado, clasificado, listo para ser usado cuando el momento lo requiriera. Y Raúl Velasco estaba en ese archivero, en la sección de deudas pendientes. Raúl Velasco llegó a las 10 de la noche, 1 hora después que María. Tenía 46 años, estaba en la cima de su poder televisivo. Siempre en Domingo era el programa más visto de Latinoamérica, 40 millones de espectadores cada semana. Su rostro aparecía en revistas, en periódicos, en comerciales. Empresas le pagaban fortunas por mencionar sus productos al aire. Políticos le rogaban entrevistas. Artistas le suplicaban invitaciones. Raúl Velasco era, en la televisión mexicana, lo más parecido a un dios que existía. Y como todos los dioses falsos, creía que su poder no tenía límites. Llegó con su esposa, Rosalinda, una mujer discreta que había aprendido a vivir en la sombra de su marido sin quejarse. Raúl vestía un traje azul marino de Hermenegildo Segna, gemelos de oro, reloj Rolex Submarine. Se veía bien, hay que reconocerlo. El dinero y el poder le habían dado una confianza que, desde lejos, podía confundirse con elegancia. Pero de cerca, si lo mirabas a los ojos, veías algo diferente. Es hambre. No hambre de comida, hambre de validación, hambre de que todos en esa sala supieran que él pertenecía ahí, que no era solo un conductor de televisión, que era alguien. Ese era el problema fundamental de Raúl Velasco. Necesitaba que el mundo le confirmara constantemente que era importante. Y cuando alguien no se lo confirmaba, cuando alguien lo trataba como lo que realmente era, un empleado con micrófono, Raúl se volvía peligroso. No peligroso como un león, peligroso como una víbora. Pequeño, venenoso, atacando cuando menos lo esperabas. Esa noche, Raúl estaba particularmente inquieto. La semana anterior había recibido una llamada del presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre. La llamada había sido corta y brutal. Raúl, tus ratings están bajando. Necesito que hagas algo grande. Algo que ponga a todo México a hablar. No me importa qué, pero necesito números. ¿O prefieres que busque a otro conductor? La amenaza era clara. Raúl necesitaba un golpe mediático, algo espectacular, algo que generara conversación nacional.
Y cuando entró a la fiesta de los Garza Sada y vio a María Félix del otro lado del salón, brillando como siempre, siendo el centro de atención como siempre, acaparando miradas como siempre, algo se encendió en su cerebro. Una idea terrible, estúpida, suicida, pero una idea que, si funcionaba, le daría exactamente lo que necesitaba, que todo México hablara de él. Su esposa lo notó. Raúl, no hagas nada tonto. ¿De qué hablas? Conozco esa cara, Raúl. Es la cara que pones antes de hacer algo de lo que te arrepientes. No voy a hacer nada. Solo voy a ser sociable. Rosalinda no le creyó, pero no podía hacer nada. Llevaba 18 años casada con ese hombre y había aprendido que cuando Raúl tomaba una decisión, no había poder humano que lo detuviera. Solo poder femenino. Y esa noche, ese poder tenía nombre y apellido. Las primeras 2 horas de la fiesta transcurrieron sin incidentes. La orquesta tocaba, la gente bailaba, el champagne fluía como agua. María estaba en la terraza, rodeada de un grupo de admiradores que pendían de cada palabra suya. Un empresario regiomontano le preguntó sobre sus años en Europa. «Ah, Europa», dijo María, encendiendo un cigarrillo con un encendedor de oro. «Europa fue mi segunda educación. México me enseñó a ser fuerte. Europa me enseñó a ser elegante. Pero ninguno me enseñó a ser valiente. Eso lo aprendí sola». ¿Y cómo se aprende a ser valiente, doña María? Se aprende la primera vez que te rompen el corazón y decides que nunca más vas a darle a nadie ese poder sobre ti. Se aprende cuando te das cuenta de que el miedo no desaparece, solo aprendes a caminar con él. Un diplomático francés intervino. «Madame Félix, en París todavía se habla de usted. El otro día cenaba con un viejo amigo que la conoció en los años 50 y me dijo que usted es la única mujer que ha hecho temblar a un presidente francés». María rió. «No lo hice temblar. Solo le dije la verdad y eso, para un político francés, es más aterrador que un terremoto». Todos rieron. María era así, magnética, divertida sin esfuerzo, inteligente sin pedantería, seductora sin intentarlo. Cada palabra era una joya pulida por décadas de experiencia con los hombres más poderosos del mundo. Y mientras María brillaba en la terraza, Raúl Velasco la observaba desde el salón principal, copa en mano, con esa mirada que los depredadores tienen antes de atacar. No estaba solo. Junto a él había 3 hombres, ejecutivos de Televisa, productores de su programa. Habían llegado juntos, como una manada. «Mírala», dijo Raúl señalando hacia la terraza con la copa. 66 años y todavía cree que es la reina de México. Uno de los productores, un hombre llamado Fernando, lo miró incómodo. «¿Es que lo es, Raúl? María Félix es María Félix. ¿Y eso qué? ¿Eso la hace intocable?» Fernando suspiró. «Para ti, sí. Después de lo que pasó en el programa, deberías mantener distancia». Raúl se terminó la copa de un trago. «Eso fue un malentendido. Ella se salió de control. Yo no hice nada malo». Nadie respondió. Los 3 sabían la verdad. Todos en la industria sabían la verdad. Raúl había intentado humillar a María en televisión nacional y ella lo había destruido. Desde entonces, Raúl cargaba con esa derrota como una cicatriz que no sanaba. Cada vez que alguien mencionaba a María Félix en su presencia, la cicatriz le ardía. Cada vez que veía su nombre en una revista, en un periódico, en cualquier lado, sentía el mismo sabor amargo en la boca. No era odio exactamente. Era algo peor. Era la certeza de que había perdido frente a alguien que ni siquiera lo consideraba rival. Para María, Raúl era un insecto que había aplastado sin pensarlo. Para Raúl, María era la montaña que no podía escalar. Y esa noche, con 3 copas de champaña encima y la amenaza de Azcárraga resonando en su cabeza, Raúl decidió que iba a escalar esa montaña. Aunque se rompiera cada hueso en el intento. A las 11 de la noche, el momento de los brindis. Don Eugenio subió al pequeño escenario que habían montado junto a la orquesta. «Queridos amigos», agradeció a todos por venir. Habló de su esposa, de sus 30 años juntos, de lo agradecido que estaba con la vida. Él enaloró un poco.
El público aplaudió. Fue un momento genuino, cálido. Después del brindis oficial, empezaron los brindis informales. Uno por uno, amigos y socios subían a decir unas palabras. Algunos eran graciosos, otros emotivos, otros aburridos. María no subió. No era su estilo competir por un micrófono. Pero entonces, sin que nadie lo esperara, Raúl Velasco pidió la palabra. Don Eugenio, permíteme. El anfitrión asintió, sorprendido. Raúl no era un amigo cercano, era más bien un contacto de negocios. Pero negarle el micrófono a Raúl Velasco era como negarle agua a un pez. Raúl subió al escenario. La orquesta paró. 200 pares de ojos lo miraron. Y María, desde la terraza, sintió algo. Un presentimiento. Esa vibración en el aire que los animales sienten antes de un terremoto y que María, con sus décadas de experiencia leyendo personas, sentía antes de un ataque. Se acercó al salón principal. Lupita, su asistente, la siguió. Señora, ¿está bien? SHH, susurró María. Quiero escuchar qué dice este imbécil. Raúl tomó el micrófono con la confianza de un hombre que ha vivido frente a cámaras toda su vida. Queridos amigos, don Eugenio, doña Elena, felicidades por estos 30 años maravillosos. Qué privilegio estar aquí esta noche, rodeado de la gente más importante de México. Pausa dramática. Miró alrededor. Sus ojos se encontraron a María. Se detuvieron. Y veo que además de empresarios y políticos, también nos acompañan leyendas del pasado. Hizo un gesto hacia María. Algunas leyendas que, bueno, siguen saliendo de casa de vez en cuando. El comentario era veneno disfrazado de broma. Algunas personas rieron, nerviosas, incómodas. Otras no. Elena miró a su esposo con pánico. Eugenio frunció el ceño. María no se movió. Ni un músculo. Raúl continuó, envalentonado por el silencio que confundió con permiso. Es broma, es broma. Todos sabemos quién es María Félix. La mujer más hermosa de México. Pausa. Hace como 30 años. Más risas incómodas. Alguien tosió. Un mesero dejó caer una cuchara. El sonido resonó como un disparo en el silencio que empezaba a crecer. Pero hablando en serio, continuó Raúl, y aquí su tono cambió, se volvió más afilado, más personal. María y yo tenemos historia. Ella estuvo en mi programa hace un par de años y bueno, digamos que las cosas se pusieron interesantes. Miró directamente a María. Algunos dicen que me humilló. Yo digo que simplemente tuvimos un desacuerdo. Lo que pasa es que María está acostumbrada a que todos le digan que sí, y cuando alguien le dice la verdad, se pone un poquito agresiva. Se inclinó hacia el micrófono. ¿Verdad, María? ¿O ya te olvidaste de esa noche? El salón entero contuvo la respiración. 200 personas paralizadas. La orquesta muda. Los meseros congelados con sus bandejas. Don Eugenio cerró los ojos como si le doliera algo. Elena se llevó la mano a la boca. Y María Félix, la mujer que había destruido carreras con una mirada, que había rechazado a reyes y humillado a presidentes, levantó su copa de champagne, la sostuvo frente a ella, mirando a Raúl a través del cristal, y la dejó caer. El cristal explotó contra el mármol. El sonido cortó el aire como un cuchillo. Y entonces habló. No me olvidé de nada, Raúl. Nunca me olvido de nada. Su voz era baja, pero en ese silencio absoluto, cada persona en esa terraza, en ese salón, en cada rincón de esa mansión, escuchó cada sílaba. ¿Quieres saber qué recuerdo de esa noche? Recuerdo a un hombrecito con micrófono que pensó que podía burlarse de mí porque tenía 40 millones de personas viéndolo. Recuerdo que ese hombrecito me llamó leyenda del pasado, como tú acabas de hacer ahora. Dio un paso hacia Raúl. Y recuerdo que ese hombrecito se quedó sentado, temblando, sudando, sin poder articular una sola palabra mientras yo le enseñaba a México entero quién era él realmente. Raúl intentó hablar. María, esto no es. Todavía no termino, lo cortó María. Todavía no termino y tú vas a escuchar, porque a diferencia de tu programa,
Aquí no puedes cortar a comerciales cuando las cosas se ponen incómodas. Alguien en el público soltó una exclamación ahogada. Otro murmuró Dios mío. Un empresario viejo se sentó porque le temblaban las piernas. María subió al escenario. Cada paso calculado, cada movimiento una declaración de poder. Se paró junto a Raúl. En tacones era casi de su misma estatura. Lo miró a los ojos desde una distancia de medio metro. Raúl olía a champaña y a miedo. Dime algo, Raúl, dijo María. ¿Por qué crees que te invitaron a esta fiesta? Raúl parpadeó. Soy amigo de don Eugenio. María miró a don Eugenio. ¿Es tu amigo, Eugenio? Don Eugenio, incómodo, no respondió. Su silencio dijo todo. María volvió a mirar a Raúl. No eres su amigo, Raúl. Eres su contacto en Televisa. Hay una diferencia. A los amigos los quieres. A los contactos los usas. Y tú sabes mucho de eso, ¿verdad? De usar a la gente. Raúl sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto no era lo que había planeado. Él quería una broma, un comentario ingenioso que demostrara que no le tenía miedo a María Félix, que la derrota en Siempre en Domingo no lo había marcado. Quería demostrar que era más grande que esa noche. Pero ahora estaba atrapado en un escenario sin cámaras, sin director que pidiera corte, sin productor que le soplara qué decir al oído. Estaba solo. María, creo que estás malinterpretando. Solo fue una broma. Una broma, repitió María. La misma excusa de siempre. Siempre es una broma cuando te descubren. Se dirigió al público. ¿Saben qué es lo que me molesta de hombres como Raúl? No es que sean crueles. Es que son cobardes. Atacan cuando creen que están seguros. En la televisión, donde controlan todo. En fiestas, donde creen que nadie les va a responder. Pero cuando les respondes, cuando les devuelves el golpe, siempre dicen lo mismo, era una broma. Miró a Raúl. ¿Es una broma lo que me dijiste hace un momento? ¿Que soy una leyenda del pasado? ¿Que ya no debería salir de mi casa? No dije eso exactamente. Dijiste que algunas leyendas todavía salen de casa de vez en cuando. ¿Eso qué significa, Raúl? Expliqué. Porque yo lo escuché y 200 personas lo escucharon. ¿Qué quisiste decir? Raúl buscó ayuda con la mirada. Sus productores miraban al piso. Su esposa Rosalinda tenía la cara entre las manos. Don Eugenio estaba rígido como una estatua. Nadie iba a salvarlo. Nadie podía salvarlo. Nadie quería salvarlo. Solo quise decir que es un honor que estés aquí, balbuceó Raúl. Mentira, dijo María sin un gramo de emoción en la voz. Quisiste humilarme. Otra vez. Porque no aprendiste la lección la primera vez. Porque hombres como tú nunca aprenden. Se bajó del escenario. Caminó hacia el centro del salón. La gente se abría a su paso como el mar. Se detuvo frente a una mesa donde había un grupo de mujeres, esposas de empresarios, mujeres elegantes, educadas, de esas que sonríen siempre y nunca dicen lo que piensan. Les habló directamente. Señoras, ¿alguna de ustedes ha estado en el programa de Raúl Velasco? 2 mujeres asintieron tímidamente. ¿Cómo las trató? Silencio. Nadie quería hablar. Está bien, dijo María. No tienen que decir nada. Sus caras lo dicen todo. Raúl bajó del escenario. Su cara era gris. El sudor le corría por las sienes. Intento acercar. Sea María. María, por favor. Esto es una fiesta. No hagamos una escena. María lo miró con algo que podría haber sido compasión, pero no lo era. Era algo más parecido al disgusto. ¿Ahora no quieres escenas? Hace 10 minutos querías hacer una escena a mi costa. Querías que todos se rieran de mí. Querías demostrar que el gran Raúl Velasco le puede hablar así a María Félix y salir bien librado. Negó con la cabeza. No funciona así, Raúl. No conmigo. Nunca conmigo. Un hombre mayor, un industrial de Monterrey, se acercó a Raúl. Le puso la mano en el hombro. Raúl, tal vez deberías disculparte. Raúl lo miró furioso. ¿Disculparme? ¿Por una broma? María tiene 66 años.
Estamos en una fiesta. ¿No puede aguantar un chiste? El silencio que siguió fue demoledor. El industrial retiró su mano del hombro de Raúl como si quemara. Se alejó sin decir palabra. Y en ese momento, algo cambió en la sala. No fue visible, no fue audible, pero todos lo sintieron. La fiesta se dividió en dos bandos. De un lado, María. Del otro, Raúl. Y del lado de Raúl no había nadie. María caminó hacia la terraza. La gente la seguía. No porque ella lo pidiera, sino porque su magnetismo era gravitacional. Se sentó en un sillón de mimbre bajo las estrellas y encendió un cigarrillo. Un mesero apareció instantáneamente con una copa nueva de champagne. Gracias, hijo, dijo María. El mesero se inclinó como si estuviera frente a una reina. Y en cierto sentido, lo estaba. Raúl se quedó en el salón, casi vacío ahora. Solo sus productores y su esposa permanecían cerca. Rosalinda le habló con voz tensa. Vámonos, Raúl. Ya hiciste suficiente. No me voy. Si me voy, ella gana. Ya ganó, susurró Rosalinda. Ganó hace 2 años. Ganó esta noche. Gana siempre. ¿Por qué no puedes entenderlo? Raúl la miró con ojos duros. Porque no acepto que una vieja me dicte cuándo puedo hablar y cuándo no. ¿Vieja? Rosalinda lo miró con sorpresa. ¿Le dices vieja a María Félix? La mujer más elegante que existe. Si ella es vieja, Raúl, ¿qué somos nosotros? Fernando, el productor, intervino. Raúl, hazle caso a Rosalinda. Vámonos. Esto ya se perdió. No puedes ganarle a María Félix en una pelea verbal. No puedes ganarle en nada que no sea tu programa. Y ni siquiera ahí le ganaste la última vez. Raúl apretó los puños. Tenía razón Fernando. Todos tenían razón. Pero el orgullo herido de un hombre que ha sido humillado públicamente no responde a la razón. Responde al impulso. Y el impulso de Raúl Velasco esa noche era demostrar que no le tenía miedo a María Félix, aunque le temblaran las manos, aunque le sudara la frente, aunque cada fibra de su cuerpo le gritara que se fuera. No me voy, repitió. Y caminó hacia la terraza. Y si estás escuchando esta historia y te recuerda a alguien, si te hace pensar en esas épocas donde la elegancia y el carácter definían a las personas, quédate. Porque lo que viene es algo que solo se entiende si lo escuchas completo. En la terraza, María estaba contando una anécdota sobre Jean Renoir, el director francés con quien había filmado French Cancan en 1954. La gente reía, fascinada. María tenía esa habilidad rara de hacer que cada historia, por simple que fuera, sonara como una escena de película. Renoir me dijo algo que nunca olvidé, narraba María. Me dijo, María, la diferencia entre una actriz y una estrella es que la actriz desaparece en el personaje, pero la estrella hace que el personaje desaparezca en ella. Tú eres una estrella. Los invitados asentían, embelesados. Era como estar en presencia de la historia viva. Y entonces Raúl apareció en la terraza. La conversación se detuvo como si alguien hubiera presionado pausa. Todos lo miraron. María también lo miró. Su expresión no cambió. Era la cara de alguien que espera a un insecto para aplastarlo, sin prisa, sin emoción. Raúl se acercó. Tenía una copa en la mano. Su paso era firme pero sus ojos lo traicionaban. Había algo desesperado en ellos, algo que pedía a gritos una victoria que nunca llegaría. María, dijo, creo que empezamos mal esta noche. Quiero disculparme por mi comentario. Fue inapropiado. El grupo alrededor de María se quedó inmóvil. Algunos esperaban que María aceptara la disculpa. Otros, los que la conocían bien, sabían que esto era solo el principio. María fumó lentamente. Exhaló el humo hacia el cielo nocturno. ¿Cuántos años llevas disculpándote por las mismas cosas, Raúl? Raúl parpadeó. ¿Perdón? Te pregunté cuántos años llevas ofreciendo disculpas por decir exactamente lo que piensas y luego fingir que no lo pensabas. Porque yo llevo contando al menos 20 años. Raúl apretó la mandíbula. Estoy intentando ser amable. María. Amable. María saboreó la palabra como si fuera vinagre.
La amabilidad se demuestra antes de la ofensa, no después. Lo que tú estás intentando es reparar el daño, no ser amable. Son cosas diferentes. Un empresario joven, heredero de una familia industrial, intervino desde su silla. Raúl, con todo respeto, creo que lo mejor es que lo dejes así. Ya le pediste disculpas. Si ella no las acepta, es su derecho. Raúl lo miró. Y si yo quiero seguir hablando, es mi derecho también. ¿O aquí solo tiene derecho a hablar ella? María sonrió. Es la primera cosa inteligente que has dicho esta noche, Raúl. Que ambos tenemos derecho a hablar. La diferencia es que cuando yo hablo, la gente se queda. Cuando tú hablas, la gente se va. ¿O no notaste que el salón se vació cuando intentaste ser gracioso? Raúl sintió el golpe como una bofetada. Miró alrededor. Era verdad. Prácticamente todos los invitados estaban en la terraza, alrededor de María. El salón estaba semivacío. La gente había votado con sus pies. Eso no significa nada, dijo Raúl, pero su voz había perdido convicción. Significa todo, corrigió María. Significa que después de 20 años de estar frente a cámaras, después de entrevistar a cientos de personas, después de creer que eras el rey de la televisión mexicana, la gente prefiere escucharme a mí contar anécdotas de hace 30 años que escucharte a ti intentar ser relevante en una fiesta. Y eso, Raúl, no es culpa mía. Es culpa tuya. Raúl se quedó de pie, inmóvil, como un árbol al que le acaban de quitar las raíces. No sabía qué hacer con las manos. No sabía qué hacer con su cara. No sabía qué hacer con la rabia que le subía por el pecho como lava. María lo observaba sin compasión pero sin crueldad tampoco. Lo miraba como se mira a algo que alguna vez fue peligroso pero que ya no lo es. Como se mira a un animal viejo al que le cortaron los colmillos. Raúl, dijo María, y su tono cambió ligeramente, se suavizó un grado, apenas perceptible. Voy a decirte algo que nadie te ha dicho, probablemente porque todos te tienen miedo o porque todos necesitan algo de ti. ¿Qué? Tu problema no soy yo. Tu problema es que construiste tu vida sobre el poder que otros te prestaron. Televisa te prestó un micrófono. El público te prestó su atención. Los artistas te prestaron su talento. Y tú confundiste todo eso prestado con algo propio. Pensaste que eras importante por ti mismo, pero no lo eres. Eres importante por tu programa, por tu horario estelar, por los millones que te ven. Si mañana te quitan todo eso, ¿qué te queda? Raúl no respondió. No podía. Cada palabra era una aguja que se clavaba en el centro exacto de su peor miedo. Nada, respondió María por él. No te queda nada. Porque nunca construiste algo propio. Nunca creaste algo que sobreviviera sin ti. ¿Sabes por qué la gente me recuerda a mí después de 10 años sin hacer una película? Porque lo que yo construí no fue una carrera. Fue una identidad. Yo soy María Félix con o sin cámaras, con o sin películas, con o sin aplausos. Soy María Félix en esta terraza, en mi casa, en un avión, en cualquier parte del mundo. Pero tú, Raúl, ¿quién eres tú sin tu programa? El silencio era absoluto. Ni las cigarras cantaban, ni el viento soplaba, como si la naturaleza misma estuviera escuchando. Raúl abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Yo he trabajado toda mi vida, dijo finalmente, su voz rota. He sacrificado todo por mi carrera. He dado todo. Todo no es suficiente cuando lo que das está vacío, respondió María. Puedes dar 20 horas al día de trabajo, pero si en esas 20 horas solo estás alimentando tu ego, no estás construyendo nada. Estás cavando tu propia tumba. Se puso de pie. 200 personas la miraban. Raúl la miraba. El cielo estrellado la miraba. Y María, bajo esas estrellas, con su vestido rojo y sus rubíes y sus 66 años de vida vivida sin pedir permiso, dijo algo que nadie en esa fiesta olvidaría jamás. ¿Sabes qué me enseñó la vida, Raúl? Me enseñó que hay dos tipos de personas. Las que entran a un lugar y dicen aquí estoy. Y las que entran a un lugar y dicen aquí están ustedes. Tú eres del primer tipo. Siempre has sido del primer tipo.
Necesitas que todos sepan que llegaste, que estás presente, que existes. Yo soy del segundo tipo. No necesito anunciarme. La gente sabe cuando llego. La gente siente cuando llego. Y la gente recuerda cuando me voy. Esa es la diferencia entre fama y leyenda. La fama grita. La leyenda susurra. Y el susurro siempre se escucha más fuerte. Caminó hacia Raúl. Se detuvo frente a él. Tan cerca que podía ver las venas rotas en sus ojos, el sudor en sus patillas, el temblor casi imperceptible en su labio inferior. Y le dijo algo que solo él escuchó. Solo él y las 3 personas más cercanas, que después lo contaron, que después lo repitieron, que después lo convirtieron en leyenda. Le dijo: Raúl, sé que tienes miedo. Sé que cada noche te acuestas pensando qué va a pasar cuando se te acabe el programa, cuando ya no tengas el micrófono, cuando nadie te llame para invitarte a fiestas como esta. Sé que ese miedo te come vivo. Y lo siento por ti. De verdad lo siento. Pero tu miedo no te da derecho a atacarme. Tu inseguridad no te da permiso para intentar hacerme sentir vieja, acabada, irrelevante. Porque yo no soy tu espejo. Yo no soy la prueba de que el tiempo pasa y las glorias se acaban. Yo soy la prueba de que algunas glorias nunca se acaban. Y tú lo sabes. Por eso me odias. Raúl tenía lágrimas en los ojos. No de tristeza. De algo más complejo. De saberse completamente visto, completamente descifrado por alguien que lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo. María, susurró. No sé qué decir. No digas nada, respondió María. Solo aprende algo esta noche. Aprende que no todos somos enemigos. Yo no soy tu enemiga, Raúl. Soy el espejo que te muestra lo que no quieres ver. Y los espejos no se rompen porque no te gusta lo que reflejan. Se alejó de él. Caminó hacia Elena, la anfitriona, y la abrazó. Perdóname por la escena, le dijo al oído. No fui yo quien la empezó, pero debí haberla evitado. Elena le apretó las manos. No tienes nada que perdonar, María. Todos vimos lo que pasó. María sonrió. ¿Me perdonas si me voy? Necesito aire. Elena asintió. María caminó hacia la salida. El público se abrió a su paso. Algunos la tocaban el brazo al pasar, un gesto de solidaridad, de respeto. Otros simplemente la miraban con los ojos húmedos. Un hombre viejo, veterano de la revolución, le hizo una pequeña reverencia con la cabeza. María le devolvió el gesto. En la puerta, se detuvo. Se dio la vuelta. Miró el salón, la terraza, las luces, la orquesta muda, las 200 personas que la miraban. Y buscó a Raúl con la mirada. Lo encontró exactamente donde lo había dejado, de pie, solo, en el centro de la terraza, con una copa vacía en la mano y la cara de un hombre que acaba de entender algo terrible sobre sí mismo. María lo miró un último segundo. No con odio. No con desprecio. Con algo parecido a la melancolía. Como si lamentara que las cosas hubieran llegado a ese punto. Como si deseara que Raúl fuera un hombre diferente, mejor, más valiente. Pero no lo era. Y esa era la tragedia. Buenas noches, dijo María. Y salió. Durante 40 minutos nadie habló con Raúl. Se quedó en la terraza, solo, bebiendo copa tras copa. Sus productores intentaron acercarse. Los rechazó. Su esposa intentó llevárselo. La ignoró. Don Eugenio mandó a un mesero con agua. Raúl la tiró. Estaba destruido, pero no lo admitía. No podía admitirlo. Admitirlo significaba aceptar que todo lo que María había dicho era verdad. Y la verdad a veces es más dolorosa que la mentira. Finalmente, cerca de la 1 de la mañana, Fernando, su productor más cercano, se sentó junto a él. No dijo nada por un largo rato. Solo se sentó. 2 hombres en silencio bajo las estrellas. Finalmente Raúl habló. Tiene razón, ¿verdad? Fernando lo miró. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre que sin el programa no soy nadie. Sobre que construí mi vida sobre cosas prestadas. Sobre que tengo miedo. Fernando tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era suave. Raúl,
María Félix es María Félix. No puedes compararte con ella. Nadie puede. Esa mujer nació siendo leyenda. Tú naciste siendo un tipo normal de Celaya, Guanajuato, que trabajó duro para llegar a donde está. Eso tiene mérito. Lo tiene. Pero el mérito no te da derecho a atacar a los demás para sentirte mejor contigo mismo. Raúl asintió lentamente. ¿Crees que puedo arreglar esto? Fernando suspiró. No. Creo que esta noche se va a contar en todas las cenas de la sociedad mexicana durante los próximos 20 años. Creo que cada persona que estuvo aquí va a tener su versión de lo que pasó. Y en todas las versiones, tú vas a ser el villano. Raúl cerró los ojos. ¿Y ella? Ella va a ser lo que siempre ha sido. La heroína. La reina. La doña. María Félix. Raúl abrió los ojos. Los tenía rojos. No del alcohol. De algo más profundo. ¿Sabes qué es lo peor, Fernando? Lo peor no es que me haya humillado frente a 200 personas. Lo peor es que todo lo que dijo es verdad. Sin el programa, sin el micrófono, sin Televisa, no soy nadie. Y ella lo supo desde el momento en que me vio entrar a esta fiesta. Me leyó como un libro abierto. Como un libro malo, corrigió. Y los dos se quedaron ahí sentados, en silencio, mientras la fiesta moría a su alrededor. Las consecuencias de esa noche fueron lentas pero implacables. Como un veneno que tarda en hacer efecto pero que una vez que entra en la sangre no hay antídoto. Los primeros días, Raúl intentó minimizar lo ocurrido. Cuando le preguntaban en la oficina qué había pasado en la fiesta de los Garza Sada, respondía con su sonrisa televisiva: nada importante, María Félix siendo María Félix. Pero la historia ya estaba fuera de su control. 200 personas habían sido testigos. Y 200 personas de la alta sociedad mexicana son 200 teléfonos, 200 reuniones de café, 200 cenas donde la historia se contaba y se recontaba, cada vez más pulida, cada vez más dramática, cada vez más demoledora para Raúl. En los clubes de empresarios se hablaba de cómo María Félix había puesto en su lugar al conductor de televisión más poderoso de México. En los círculos de mujeres de sociedad se repetían sus frases como mantras: la fama grita, la leyenda susurra. En las reuniones de Televisa, los ejecutivos murmuraban: Raúl la volvió a regar. Azcárraga se enteró, por supuesto. Azcárraga se enteraba de todo. Llamó a Raúl una mañana. Raúl, ¿qué me cuentan de una fiesta donde María Félix te dejó como idiota frente a medio México? Fue un malentendido, Emilio. Sí, malentendido. Como el malentendido en tu programa hace 2 años. Raúl, estoy empezando a pensar que tu problema no son los malentendidos, sino que no sabes cuándo cerrar la boca. La llamada terminó con una advertencia. Más escándalos y buscamos reemplazo. Raúl colgó el teléfono con las manos temblando. Pero las consecuencias sociales fueron aún peores. Poco a poco, las invitaciones empezaron a escasear. Las familias de sociedad, que antes lo invitaban por su poder televisivo, empezaron a dudar. ¿Y si vuelve a hacer una escena? ¿Y si María Félix también está invitada? ¿Y si nuestro evento termina siendo el escenario de otro enfrentamiento? Nadie quería ese riesgo. Las puertas que antes se abrían para Raúl empezaron a cerrarse con cortesía pero con firmeza. Lo sentimos, Raúl, esta vez la lista está completa. Tal vez la próxima. Raúl no era tonto. Sabía lo que pasaba. Sabía que María Félix, sin mover un dedo, sin hacer una sola llamada, sin hablar con nadie, lo estaba borrando del mapa social de México. No porque ella quisiera, sino porque su sola existencia hacía que la gente tomara partido. Y el partido de María siempre era más grande. Mientras tanto, María vivía su vida como siempre. Iba a cenas, a exposiciones de arte, a reuniones con amigos. Cuando alguien mencionaba lo de la fiesta, María cambiaba de tema con elegancia. No me gusta hablar de cosas tristes, decía. Prefiero hablar de cosas hermosas. Y contaba una anécdota de París, o de Roma, o de aquel día que Diego Rivera la pintó mientras ella le contaba chistes para que sonriera, porque Diego siempre pintaba con cara de enojado y María quería ver si podía hacerlo reír con un pincel en la mano.
Pero había algo que María no le contaba a nadie. Algo que guardaba para ella sola. Una semana después de la fiesta, había recibido una carta. Sin remitente, sin sellos, dejada en la puerta de su casa por alguien que sabía exactamente dónde vivía. La carta decía: Señora Félix, soy la esposa de alguien que estuvo en esa fiesta. No puedo decirle quién soy porque mi esposo es un hombre poderoso y me mataría si supiera que le estoy escribiendo. Pero necesito que sepa algo. Lo que usted le dijo a Raúl Velasco esa noche fue lo que yo he querido decirle a mi esposo durante 25 años. Usted habló por todas nosotras. Por todas las que sonreímos cuando quisiéramos gritar. Por todas las que decimos sí cuando queremos decir no. Por todas las que aguantamos humillaciones en privado porque en público tenemos que ser la esposa perfecta. Gracias. Gracias por ser valiente. Gracias por existir. María leyó esa carta 3 veces. La dobló con cuidado y la guardó en el cajón de su mesa de noche, junto a otras cartas que había recibido a lo largo de los años. Cartas de mujeres que no conocía, de mujeres que nunca conocería, pero que de alguna manera sentían que María Félix era su voz, su escudo, su representante en un mundo de hombres que no escuchaban. En los meses siguientes, algo curioso empezó a suceder en la industria del entretenimiento mexicano. Actores y actrices que habían guardado silencio durante años empezaron a hablar, no directamente sobre Raúl, sino sobre las dinámicas de poder en la televisión mexicana. Una actriz veterana declaró en una revista de farándula: hay hombres en esta industria que creen que un micrófono les da derecho a decidir quién existe y quién desaparece. María Félix nos recordó que nadie tiene ese derecho. Otra actriz, más joven, dijo en una entrevista radiofónica: crecí viendo a María Félix en películas y pensaba que era ficción, que ninguna mujer podía ser así de fuerte en la vida real. Pero lo que pasó con Raúl me demostró que era más fuerte en persona que en cualquier pantalla. Un director de cine que había trabajado con ambos dijo algo revelador: Raúl Velasco destruyó más carreras de las que lanzó. La diferencia es que las carreras destruidas no salían en televisión. María lo sabía. Todos lo sabíamos. Pero solo ella tuvo el valor de decirlo en voz alta. Estas declaraciones, que individualmente no eran explosivas, juntas formaban un mosaico devastador. La imagen pública de Raúl se erosionaba lentamente, como una roca que el agua va desgastando gota a gota. No era un derrumbe súbito, era una desintegración gradual, casi imperceptible día a día pero imposible de ignorar cuando mirabas el panorama completo. Los anunciantes de Siempre en Domingo empezaron a pedir reuniones. No para cancelar contratos todavía, pero para hacer preguntas incómodas. ¿Es cierto lo que se dice de Raúl? ¿Hay riesgo de otro escándalo público? No queremos que nuestra marca esté asociada con controversia. Raúl sentía como el suelo se movía bajo sus pies. No era un terremoto. Era algo peor. Era la sensación de que todo lo que había construido estaba cimentado sobre arena, y que una mujer con vestido rojo acababa de mostrar. En la primera grieta. Pasaron los meses. Pasaron los años. Y la historia de la fiesta de los Garza Sada siguió viva. No en periódicos, no en televisión, sino en algo más poderoso, la memoria colectiva. Se contaba en las peluquerías, en los mercados, en las sobremesas familiares. ¿Ya te conté lo que le dijo María Félix a Raúl Velasco en una fiesta? No, cuéntame. Y cada vez que se contaba, la historia crecía un poco más, se perfeccionaba un poco más, se convertía un poco más en leyenda. Algunas versiones decían que María le había tirado el champagne en la cara. No era cierto, pero era verosímil. Otras decían que Raúl había llorado frente a todos. Tampoco era cierto, al menos no frente a todos, pero también era verosímil. Lo que todas las versiones tenían en común era el núcleo de verdad. María Félix había destruido a Raúl Velasco con palabras. Sin gritar, sin insultar, sin groserías. Solo con la verdad dicha en el momento preciso, con la elegancia precisa, con la fuerza precisa. Y eso era más devastador que cualquier golpe físico. Si alguna vez conociste a alguien que contara esta historia, si la escuchaste de tu abuela o de tu madre, si la recuerdas como algo que siempre supiste pero nunca supiste de dónde venía, suscríbete a este canal.
Porque estas historias son herencia. Son nuestras. Y merecen ser contadas bien. En 1985, 5 años después de la fiesta, un periodista de nombre Jacobo Zabludovsky, el hombre de noticias más respetado de México, entrevistó a María Félix en su casa de Polanco. Era una entrevista larga, íntima, de esas que solo Jacobo podía conseguir porque era uno de los pocos periodistas que María respetaba. Hablaron de todo, de cine, de amores, de Europa, de la muerte. Y al final, Jacobo se atrevió. María, hay una historia que se cuenta en toda la sociedad mexicana. Sobre una fiesta, sobre Raúl Velasco. ¿Quieres hablar de eso? María encendió un cigarrillo. Pensó un momento largo. ¿Qué quieres saber? ¿Es verdad lo que se cuenta? Se cuentan muchas versiones. ¿Cuál es la verdadera? María exhaló el humo. La verdadera es más simple y más triste de lo que la gente cree. ¿Triste? María asintió. Triste porque esa noche no destruí a un enemigo. Destruí a un hombre asustado. Raúl Velasco no es un monstruo. Jacobo. Es un hombre con mucho poder y mucho miedo. Y esa combinación es peligrosa, no para los demás, para él mismo. ¿Te arrepientes? De haberlo dicho. No. De que fuera necesario decirlo. Sí. Ojalá los hombres como Raúl no necesitaran que una mujer los pusiera en su lugar para entender que el respeto no es opcional. Ojalá lo aprendieran solos. Jacobo hizo una pausa. ¿Alguna vez lo has vuelto a ver? No. ¿Y si lo vieras? María miró por la ventana. Afuera llovía. La lluvia de diciembre en México, pesada, fría, eterna. Si lo viera, dijo finalmente, le diría que lo perdono. No por él, por mí. Porque cargar rencor es como tomarse un veneno esperando que el otro se muera. Y yo no pienso morirme por culpa de Raúl Velasco. La entrevista se publicó días después. La frase sobre el veneno y el rencor se convirtió en una de las citas más repetidas de María Félix. La gente la compartía, la escribía en tarjetas, la bordaba en cojines. Cargar rencor es como tomarse un veneno esperando que el otro se muera. Pero detrás de esa frase perfecta, detrás de esa sabiduría aparentemente serena, había una verdad que nadie conocía. Una verdad que María guardó toda su vida y que solo se supo después de su muerte. En 2003, un año después de la muerte de María Félix, Lupita, su asistente de toda la vida, autorizó la publicación de los diarios personales de María. No todos. Solo fragmentos seleccionados que María misma había marcado con una pequeña cruz roja, indicando que podían hacerse públicos algún día. Entre esos fragmentos había una entrada fechada el 15 de diciembre de 1980. El día después de la fiesta de los Garza Sada. María había escrito: anoche destruí a Raúl Velasco en una fiesta. Lo hice frente a 200 personas. Lo hice con precisión quirúrgica, como se estirpa un tumor. Y todos aplaudieron. Todos me adoraron. Todos me vieron como la mujer fuerte, invencible, inquebrantable. Pero ahora son las 4 de la mañana y no puedo dormir. No por remordimiento. No me arrepiento de nada de lo que dije. Cada palabra fue verdadera. Cada palabra fue necesaria. No puedo dormir porque antes de acostarme me miré en el espejo y vi algo que no esperaba. Vi a una mujer cansada. Cansada de pelear. Cansada de tener que demostrar constantemente que merece respeto. Cansada de que cada fiesta, cada entrevista, cada encuentro público sea una posible batalla. Tengo 66 años. He peleado toda mi vida. Con directores abusivos, con maridos celosos, con periodistas malintencionados, con hombres que pensaban que podían comprarme o doblegarme. Y he ganado todas las batallas. Todas. Pero esta noche, después de ganar otra más, me pregunto, ¿cuándo termina? Cuando una mujer como yo puede simplemente ir a una fiesta, tomar champagne, reírse con amigos y volver a casa sin haber tenido que destruir a nadie. ¿Cuándo puedo ser simplemente María? No la doña, no la leyenda, no la mujer que pone en su lugar a los hombres. Solo María. Una mujer de 66 años que quiere descansar. La publicación de ese fragmento del diario sacudió a México.
La mujer más fuerte del país confesando que estaba cansada de ser fuerte. La guerrera admitiendo que quería paz. La leyenda revelando que detrás de cada victoria había una soledad inmensa. La gente que había aplaudido la historia de la fiesta durante años de pronto sintió algo diferente. No admiración. Compassion. No por Raúl. Por María. Por lo que le costaba ser María Félix todos los días de su vida. Una columnista escribió en el periódico Reforma un artículo que se volvió viral, como se decía antes de que existiera Internet, viral en las fotocopias, en los recortes de periódico que se pasaban de mano en mano. El artículo se titulaba El precio de ser María Félix. Y en él, la columnista argumentaba que la sociedad mexicana había creado un monstruo de expectativas alrededor de María. Le exigían ser fuerte siempre. Le exigían responder siempre. Le exigían ser la voz de todas las mujeres siempre. Y nunca le preguntaron si quería. Nunca le dieron la opción de ser débil, de llorar en público, de decir no puedo más. Porque si María Félix mostraba debilidad, si la mujer más fuerte de México se quebraba, entonces, ¿qué esperanza quedaba para las demás? Pero hay algo más. Algo que se descubrió décadas después. Algo que cambia completamente la forma en que vemos esa noche en la fiesta de los Garza Sada. En 2010, 8 años después de la muerte de María, Rosalinda, la exesposa de Raúl Velasco, rompió su silencio de 30 años en una entrevista para una revista cultural. La entrevista fue privada, publicada en una edición limitada que pocos leyeron. Pero lo que dijo fue demoledor. La periodista le preguntó sobre la fiesta de 1980. Rosalinda respondió: Lo que nadie sabe es lo que pasó después de que María se fue. Raúl se quedó en la terraza bebiendo hasta las 3 de la mañana. Cuando finalmente aceptó irse, estaba borracho. Lo metí al carro. No dijo una palabra en todo el camino. Cuando llegamos a casa, se fue directo a su estudio. Escuch ruidos. Entré. Estaba llorando. No llorando con lágrimas silenciosas, llorando como un niño. De rodillas en el suelo, la cara entre las manos, moqueando. Mia Cirque. Le toqué el hombro. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: Rosalinda, María tiene razón. No soy nadie. Sin el programa, sin las cámaras, sin todo eso, no soy nadie. La periodista preguntó: ¿Y usted qué le respondió? Rosalinda miró hacia la ventana. Le dije que no era cierto. Que era mi esposo, padre de nuestros hijos, un hombre trabajador. Le dije todas las cosas que una esposa le dice a su marido cuando está roto. Pero no me escuchó. Estaba demasiado lejos. María lo había mandado a un lugar del que tardó años en volver. ¿Años? Rosalinda Asensio. Después de esa noche, Raúl cambió. Se volvió más agresivo en el programa, más controlador, más paranoico. Sentía que todos se burlaban de él a sus espaldas. Empezó a beber más. A dormir menos. A pelearse con productores, con directores, con cualquiera que lo cuestionara. Fue como si María le hubiera arrancado una máscara y lo que quedaba debajo era algo que ni él mismo podía soportar ver. La periodista preguntó una última cosa. ¿Cree que María fue injusta con él? Rosalinda pensó un largo momento. No, dijo finalmente. Fue honesta. Y a veces la honestidad es más cruel que la injusticia. Raúl merecía escuchar todo lo que María le dijo. Pero no estaba preparado para oírlo. Nadie está preparado para que le digan la verdad sobre sí mismo frente a 200 personas. La entrevista cerró con una revelación que nadie esperaba. Rosalinda contó que en 1992, 12 años después de la fiesta, encontró algo en el estudio de Raúl mientras ordenaba papeles. Era un sobreviejo, escondido entre libros. Adentro había una carta, nunca enviada, dirigida a María Félix. La carta decía: Querida María, llevo 12 años queriendo escribirte esta carta y 12 años sin atreverme. Quiero que sepas que tenías razón. Sobre todo. Sobre mí, sobre mi miedo, sobre la diferencia entre fama y leyenda. He pasado mi vida buscando la aprobación de otros porque nunca aprendí a aprobarme a mí mismo. Usé mi programa como escudo y como arma, y lastimé a muchas personas en el camino.
Tú fuiste la única que se atrevió a decírmelo en la cara. La única que no me tenía miedo. Y aunque te odié por ello durante años, ahora entiendo que fue el mayor acto de honestidad que alguien ha tenido conmigo. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sepas que tus palabras no cayeron en vacío. Cada noche las escucho. Cada noche me miro al espejo y veo al hombre que tú describiste. Y cada noche intento ser un poco mejor. No lo logro siempre. Pero lo intento. Raúl. La carta nunca fue enviada. Rosalinda la guardó. No se la mostró a Raúl. No le dijo que la había encontrado. Simplemente la guardó como evidencia de que su marido, el hombre más poderoso de la televisión mexicana, había sido completamente derrotado por una mujer con vestido rojo en una fiesta de diciembre. Y de que esa derrota, paradójicamente, era lo mejor que le había pasado. Raúl Velasco murió en 2006 a los 72 años. Su funeral fue discreto. La industria lo despidió con educación pero sin emoción, como se despide a un empleado que trabajó mucho pero al que nadie va a extrañar realmente. En los obituarios, inevitablemente, se mencionaba a María Félix. Recordado por sus enfrentamientos con la actriz María Félix, que marcaron el declive de su carrera y su imagen pública. Incluso muerto, Raúl no podía escapar de la sombra de María. María Félix había muerto 4 años antes, en 2002, a los 88 años, el día de su cumpleaños. Su funeral fue un acontecimiento nacional. Miles de personas, cámaras internacionales, homenajes en bellas artes. La diferencia entre ambos funerales decía más que cualquier discurso. Uno murió en silencio. La otra murió con el país entero llorando. Y esa diferencia, esa distancia abismal entre un funeral y otro, era la prueba definitiva de lo que María le había dicho esa noche. La fama grita, la leyenda susurra. Y el susurro siempre se escucha más fuerte. Si esta historia te hizo recordar a alguien especial, si te trajo imágenes de esa época donde las cosas se decían con el peso que... Porque mantener viva la memoria de María Félix es mantener viva la memoria de una México que no debemos olvidar. Pero esta historia tiene un último capítulo. Un capítulo que nadie conoce. Un capítulo que cambia todo. En 2015, durante una renovación de la mansión de los Garza Sada en el Pedregal, los trabajadores encontraron algo detrás de un muro falso en la terraza. Era una caja de metal, pequeña, oxidada. Adentro había un sobre con una nota y una fotografía. La nota estaba escrita con la letra inconfundible de María Félix. La fotografía era de esa noche, 14 de diciembre de 1980. En ella se veía la terraza iluminada, la gente elegante, y en una esquina, apenas visible, a Raúl Velasco de pie, solo, con una copa en la mano, mirando al vacío. Y detrás de él, ya caminando hacia la salida, la figura inconfundible de María Félix, de espaldas, su vestido rojo como una llamarada en la noche. La nota decía: para quien encuentre esto. Esta foto fue tomada por mi asistente Lupita la noche del 14 de diciembre de 1980, segundos después de mi última conversación con Raúl Velasco en la fiesta de los Garza Sada. Mira bien la foto. Mira a Raúl, solo, perdido. Y mírame a mí, de espaldas, yéndome. Esto es lo que el poder verdadero parece. No es estar al centro. No es ser el más ruidoso. Es poder irte cuando quieres, como quieres, sabiendo que al irte dejas un vacío que nadie puede llenar. Aprendí esto a los 20 años, cuando me fui de mi primer matrimonio. Lo aprendí a los 30, cuando me fui de Hollywood porque Hollywood no me merecía. Lo aprendí a los 40, cuando enterré al amor de mi vida y seguí caminando. Lo aprendí a los 50, cuando el mundo me dijo que ya era vieja y yo le dije al mundo que se equivocaba. Y lo volví a aprender a los 66, en esta terraza, esta noche. El poder no es quedarte a pelear. El poder es irte sabiendo que al irte, te llevas todo contigo. Quien encuentre esto, recuérdalo, porque algún día, tú también tendrás que irte de algún lugar, de alguna relación, de alguna situación. Y cuando lo hagas, hazlo como yo, con la espalda recta, el paso firme y sin mirar atrás. Porque los que miran atrás nunca avanzan. Y yo siempre avancé. Siempre.
María Félix. La familia Garza Sada contactó a Lupita, quien para entonces tenía más de 85 años. Le mostraron la nota y la foto. Lupita Loro. Sí, dijo. Yo tomé esa foto. María me pidió que la tomara. Me dijo, Lupita, toma una foto de este momento. Algún día alguien la necesitará. Le pregunté por qué. Me dijo, porque esta noche le enseñé a un hombre que el poder no se compra ni se presta. Se construye. Y quiero que exista prueba de ello. No para mí. Para todas las mujeres que vengan después. Y así terminó la noche más recordada de la alta sociedad mexicana. No con un escándalo en la televisión. No con una nota en el periódico. Sino con una lección que se transmitió de boca en boca, de madre a hija, de abuela a nieta, como se transmiten las cosas que realmente importan, como se transmiten las verdades que no necesitan cámaras para ser poderosas. María Félix tuvo miedo esa noche, como tuvo miedo toda su vida. Pero no dejó que el miedo la definiera. Dejó que la definiera lo que hacía a pesar del miedo. Y lo que hizo esa noche fue pararse frente a un hombre que la quería hacer sentir pequeña y decirle: no voy a encogerme. No por ti. No por nadie. Ese es el legado de María Félix. No sus películas, aunque fueron magníficas. No su belleza, aunque fue sobrenatural. No sus joyas, aunque valían fortunas. Su legado es la idea de que una mujer puede pararse frente al mundo entero y decir: yo soy suficiente. Yo merezco respeto. Yo no me arrodillo. Y esa idea, esa frase sin palabras que María pronunció con cada gesto, con cada mirada, con cada paso a lo largo de 88 años de vida, esa idea sigue viva. Sigue viva cada vez que una mujer dice no. Cada vez que alguien se niega a ser humillado. Cada vez que una persona elige la dignidad sobre la comodidad. María Félix vive en cada uno de esos momentos. No como fantasma. Como fuerza. Como recordatorio de que ser valiente no es no tener miedo. Es tener miedo y hacerlo de todos modos. 200 personas vieron a María Félix esa noche de diciembre de 1980. 200 personas vieron a una mujer destronar a un rey sin levantar la voz. Y cada una de esas 200 personas se fue a su casa con la misma pregunta. ¿Yo habría tenido ese valor? ¿Yo habría dicho lo mismo? ¿Yo habría roto esa copa contra el mármol y mirado a mi atacante a los ojos? Tal vez sí. Tal vez no. Pero el simple hecho de hacerse la pregunta ya es un acto de valor. Porque la valentía empieza ahí, en la pregunta, en el deseo de ser más de lo que eres. María Félix no nació valiente. Se hizo valiente. Y si ella pudo, tú también puedes. Esa es la historia. Esa es la leyenda. Esa es María Félix. Y las leyendas nunca mueren. Solo esperan a que alguien las cuente otra vez. Porque en un mundo donde todo se olvida rápido, donde las noticias duran un día y las historias duran un suspiro, hay relatos que sobreviven al tiempo. Historias que pasan de generación en generación como tesoros familiares. Historias que se cuentan en las cocinas mientras se prepara la cena, en las salas mientras la abuela bordar, en las noches largas de invierno cuando alguien dice ¿les conté alguna vez lo que hizo María Félix? Esta es una de esas historias. Y ahora es tuya. ¿Alguna vez tuviste que enfrentar a alguien que te quería hacer sentir menos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué aprendiste? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó a tu abuela, a tu madre, a esa mujer fuerte que conociste y que nunca se dejó, compártela. Subscribe. Porque mientras sigamos contando estas historias, María Félix sigue viva. Y México sigue recordando lo que significa tener dignidad. Porque al final, eso es lo que María nos dejó. No joyas, no películas, no frases perfectas. Nos dejó el ejemplo de que una sola persona, con la verdad como única arma, puede cambiar el rumbo de una noche, de una vida, de una generación entera. Y ese ejemplo no tiene fecha de caducidad. Funciona hoy igual que funcionó aquella noche de diciembre de 1980, cuando una copa se rompió contra el mármol y 200 personas entendieron que estaban presenciando algo que contarían por el resto de sus vidas.